En algún punto del desierto de Sonora, entre médanos que se mueven con el viento y campos de lava negra que arden bajo el sol, una mujer levantó la mano para saludar a la cámara y después nunca volvió a ser vista. 14 años más tarde, cuando las lluvias abrieron grietas profundas en la tierra, apareció algo que nadie esperaba. Un bulto envuelto en lona, amarrado con cadenas oxidadas y asegurado con candados, suspendido sobre un pozo oscuro en medio de la nada. Lo que había dentro cambiaría todo lo que se creía saber sobre aquel día de 1997. María Fernanda Salcido tenía 26 años cuando decidió que los domingos ya no serían para quedarse en casa viendo televisión. Trabajaba en una oficina administrativa en Hermosillo, de lunes a viernes, horario fijo, escritorio junto a la ventana, café tibio a media mañana. La rutina le pesaba, pero los fines de semana encontraba la manera de respirar diferente. Compraba agua embotellada en el Oxxo de la esquina, llenaba la mochila con una bolsa de cacahuates y una manzana, y se iba sola hacia algún tramo del desierto cercano. No buscaba aventuras extremas ni rutas largas. Le bastaba con caminar un par de horas, tomar fotos con su cámara desechable y regresar antes de que el sol empezara a caer con fuerza. Sus padres sabían que salía temprano los domingos. Siempre dejaba una nota en la mesa de la cocina. Fui al desierto, regreso a las 4. Nunca hubo razón para preocuparse. María Fernanda era cuidadosa, conocía los límites de su cuerpo y respetaba el calor del norte. Usaba siempre la misma ropa: camisa beige de manga larga para protegerse del sol, pantalón cargo color arena con bolsillos hondos, botas marrones gastadas que le habían durado 3 años y una gorra negra que llevaba ajustada sobre la frente. La mochila era pequeña, con cinturón lumbar, suficiente para cargar lo esencial sin que le doliera la espalda. En el trabajo, sus compañeras le preguntaban por qué iba sola, por qué no esperaba a alguien que la acompañara. Ella sonreía y decía que le gustaba el silencio, que en el desierto no había prisa ni ruido de teléfonos. A veces regresaba con fotos borrosas de cactus o de montañas lejanas. Las revelaba en una tienda de la colonia y las guardaba en un sobre de papel manila que iba llenando poco a poco. No publicaba nada, no presumía, simplemente caminaba, respiraba y volvía. Así pasaron varios meses, domingos que se parecían entre sí, hasta que llegó uno que sería diferente. Era marzo de 1997. El calor empezaba a apretar y el cielo amanecía limpio, sin nubes. María Fernanda eligió un sector del gran desierto de Altar, que conocía de vista pero nunca había recorrido del todo. Una zona con médanos bajos y coladas de lava que formaban caminos naturales entre la arena. Había leído en un folleto turístico que desde cierto mirador se veía bien la Sierra del Rosario y pensó que sería una buena oportunidad para sacar fotos. Antes de salir, anotó en su libreta el nombre del lugar y la hora estimada de regreso. Desayunó pan con frijoles, llenó 2 botellas de agua, guardó la cámara en el bolsillo lateral de la mochila y salió de la casa cuando todavía estaba fresco. El camino desde Hermosillo hasta la brecha de acceso le tomó algo más de 1 hora en su auto, un Tsuru blanco que su papá le había vendido barato. Manejó despacio, con las ventanas abiertas, escuchando la radio local. Cuando llegó al inicio de la vereda, ya había otros 2 autos estacionados cerca. Un pick-up con placas de Caborca y un sedán con una familia que preparaba termos de café. María Fernanda les saludó con la mano. Ellos respondieron y siguieron con lo suyo. Ella se ajustó las agujetas de las botas, cerró el auto con llave, revisó que llevara la identificación en el bolsillo del pantalón y empezó a caminar hacia el este, donde el sol empezaba a subir despacio sobre las dunas. Los primeros 20 minutos fueron tranquilos. La vereda estaba marcada con piedras apiladas cada ciertos metros, suficiente para no perderse si se prestaba atención. María Fernanda caminaba sin prisa, deteniéndose de vez en cuando para tomar fotos de saguaros que se levantaban torcidos contra el cielo o de huellas de coyote impresas en la arena húmeda de la madrugada. El aire olía a creosota y a tierra seca. A lo lejos se escuchaba el graznido de un cuervo. El desierto no estaba vacío. Había vida, pero callada, discreta.
Pasó junto a un ocotillo con ramas largas que parecían dedos estirados hacia arriba y se detuvo para beber un trago de agua. Todavía faltaba poco para llegar al mirador, según el mapa mental que había armado con base en el folleto. La ruta completa no debía tomar más de 2 horas ida y vuelta, tiempo suficiente para estar de regreso a media tarde. Mientras avanzaba, un grupo de excursionistas que venía en sentido contrario la saludó desde lejos. Eran 4 personas, con sombreros grandes y bastones de trekking. Uno de ellos levantó la mano y María Fernanda respondió igual, sonriendo. Esa imagen quedaría registrada en la memoria de ese grupo. Una mujer joven, sola, con mochila pequeña y gorra negra, levantando la mano en señal de saludo antes de seguir adelante. Fue la última vez que alguien la vio con claridad. Después de ese encuentro, María Fernanda continuó hacia una zona donde las dunas empezaban a mezclarse con formaciones de lava solidificada, un terreno más irregular, con grietas y piedras sueltas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo fino que obligaba a entrecerrar los ojos. No era una tormenta, solo una tolvanera pasajera, común en esa época del año, pero fue suficiente para reducir la visibilidad durante varios minutos. María Fernanda siguió caminando, confiando en que la vereda estaría marcada más adelante. Sin embargo, en algún momento, sin darse cuenta, se desvió ligeramente hacia la izquierda, donde el terreno se volvía más rocoso y las señales de piedra ya no eran visibles. Cuando el viento se calmó y el polvo se asentó, ella miró alrededor y notó que algo no encajaba. Los saguaros estaban más dispersos. Las rocas de lava formaban muros bajos que no recordaba haber visto antes. Se detuvo, sacó la botella de agua y bebió despacio, tratando de orientarse. El sol ya estaba alto, casi en el centro del cielo. Decidió regresar sobre sus pasos, pero las huellas que había dejado en la arena se habían borrado con el viento. Caminó en la dirección opuesta durante varios minutos, buscando alguna referencia conocida, pero todo parecía igual. Arena, roca, cactus. El calor apretaba. La segunda botella de agua ya iba por la mitad. María Fernanda no entró en pánico, pero sí sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo peor que podía hacer era seguir avanzando sin rumbo. Se sentó a la sombra de una roca grande, respiró hondo y trató de pensar con claridad. Tenía que esperar, conservar el agua y confiar en que alguien notaría su ausencia cuando no regresara a la hora prevista. Lo que no sabía era que en ese tramo del desierto, lejos de las veredas principales, el terreno escondía grietas profundas, pozos volcánicos abiertos hacía siglos, bocas oscuras cubiertas por costras delgadas de arena y lava que podían ceder bajo el peso de una persona. Dale like y suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia. Cuando el Tsuru blanco de María Fernanda seguía estacionado al anochecer, junto a la brecha, un guardaparques que hacía su ronda final del día se detuvo a revisar. El vehículo estaba cerrado con llave, sin señales de forcejeo ni de robo. Las ventanas intactas, las llantas infladas, todo en orden. El guardaparques anotó las placas, caminó unos metros por la vereda principal, llamando en voz alta el nombre que había visto en la identificación pegada al tablero, pero solo le respondió el viento. Regresó a su camioneta y marcó al número de protección civil para reportar un posible caso de persona extraviada. A las 9 de la noche, los padres de María Fernanda recibieron la llamada. Su hija no había regresado y su auto estaba abandonado en el desierto. El papá sintió que se le aflojaban las piernas. La mamá agarró las llaves de la casa y salieron sin pensarlo 2 veces. Cuando llegaron, ya había 2 patrullas de la policía estatal y una unidad de Cruz Roja Mexicana. Les pidieron una foto reciente, descripción de su ropa, cualquier detalle. El papá sacó de su cartera una instantánea donde ella aparecía sonriendo en el patio. La mamá describió la mochila pequeña, las botas marrones, la gorra negra, el pantalón cargo arena. Esa noche no durmieron. Se quedaron sentados en la cajuela del auto familiar, esperando que en cualquier momento su hija apareciera caminando desde alguna duna. Pero el amanecer llegó sin noticias.
A las 6 de la mañana del lunes comenzó el operativo formal. Participaron elementos de Protección Civil Sonora, guardaparques de la CONANP, miembros de la Policía Estatal, voluntarios de comunidades cercanas con camionetas, 4x4 y perros entrenados para rastreo. Dividieron el área en cuadrantes marcados con GPS y empezaron a peinar la zona desde la brecha hacia el interior, avanzando en líneas paralelas para no dejar espacios sin revisar. El terreno complicaba cada paso. La arena borraba huellas en horas. Las rocas de lava formaban laberintos naturales y el calor subía rápido después del amanecer. Los perros rastreadores perdían el olfato cada pocos metros por el viento seco. Sobrevolaron en helicóptero cuando las condiciones lo permitieron, pero la visibilidad desde el aire era limitada entre las dunas y las rocas que proyectaban sombras confusas. Revisaron cuevas pequeñas, grietas visibles, arroyos secos. No encontraron nada, ni ropa, ni mochila, ni huellas frescas. Durante la primera semana, los padres casi no durmieron. Preparaban café para los equipos, repartían volantes con la foto de su hija en Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco. Hablaban con periodistas de radio local pidiendo apoyo. Las amigas del trabajo organizaron una colecta para pagar gasolina a los voluntarios. Se armaron guardias nocturnas en la brecha, por si ella regresaba desorientada en la oscuridad. Pero pasaron los días sin señales. Después de 2 semanas, el operativo comenzó a reducirse. No por falta de voluntad, sino porque el desierto es inmenso y los recursos son finitos. Las patrullas regresaron a sus rutas habituales. Los voluntarios tuvieron que volver a sus trabajos. Los padres seguían yendo cada fin de semana, caminando por las veredas con botellas de agua, llamando a su hija en voz alta, hasta quedarse roncos. Pegaron carteles en postes, tiendas, gasolineras, Pemex. La carpeta de investigación quedó abierta, pero sin pistas firmes. Los meses pasaron. Llegó el verano con su calor insoportable. Después, el otoño con vientos fríos de noche. Luego otro año y otro más. La familia nunca dejó de buscar, pero el desierto guardaba silencio. Las hipótesis se multiplicaron sin respuestas. Desorientación extrema, caída en alguna grieta oculta, encuentro con fauna peligrosa, incluso la posibilidad de que alguien la hubiera visto en problemas y no hubiera actuado. Pero todo quedaba en especulación. Los años que siguieron fueron una mezcla de rutina forzada y espera silenciosa. Los padres de María Fernanda volvieron a sus trabajos porque las cuentas no se pagaban solas, pero cada domingo seguían manejando hasta el desierto, aunque ya no hubiera operativos organizados ni equipos de búsqueda esperándolos. Caminaban por las mismas veredas, se sentaban bajo la sombra de los saguaros, bebían agua tibia de las botellas que llevaban en una hielera vieja. A veces se cruzaban con otros excursionistas que les preguntaban si estaban bien, si necesitaban ayuda. Ellos respondían que solo estaban paseando, porque explicar la verdad completa dolía demasiado. En Hermosillo, la vida continuaba. Las amigas de María Fernanda dejaron de hablar de ella en tiempo presente y empezaron a usar el pasado sin darse cuenta. En las reuniones familiares, los tíos y primos evitaban mencionar su nombre para no incomodar a los papás. La foto de María Fernanda seguía colgada en la sala de la casa, junto a otras fotos de cumpleaños y vacaciones en Puerto Peñasco, pero nadie la miraba directamente. La carpeta de investigación en la Policía Estatal pasó de un escritorio a otro, de un agente a otro, cada vez con menos urgencia. No había nuevos elementos que analizar. No había testigos que entrevistar. Los guardaparques de la CONANP seguían atentos durante sus patrullajes, revisaban zonas poco transitadas, preguntaban a visitantes si habían visto algo fuera de lugar. Pero el desierto es enorme y los recursos humanos son limitados. En 1998, una mujer reportó haber visto una mochila pequeña cerca de una colada de lava, varios kilómetros al norte de donde María Fernanda había sido vista por última vez. Se organizó una revisión del área, pero resultó ser una mochila abandonada por otro excursionista meses atrás, sin relación con el caso.
En 1999, un conductor de camión que hacía la ruta entre Caborca y Sonoita dijo haber visto a una mujer caminando sola por la carretera una tarde de julio, pero cuando la policía investigó, resultó ser una turista extranjera que había tenido problemas con su auto y ya había sido auxiliada. Cada pista falsa era un golpe más para la familia. Con el tiempo, los padres dejaron de atender cada llamada que llegaba de la policía, porque ya sabían que solo serían disculpas o confirmaciones de que no había nada nuevo. La casa se fue llenando de silencio. El papá dejó de escuchar la radio en las mañanas, la mamá ya no cocinaba los domingos como antes. Los vecinos respetaban la distancia. En el trabajo, nadie preguntaba. La historia de María Fernanda se fue convirtiendo en una de esas cosas que la gente conoce, pero no menciona, como las casas abandonadas en las colonias viejas o los accidentes que pasan en las carreteras y de los que no se habla después. Para 2005, habían pasado 8 años. Los carteles en los postes ya no existían, despegados por la lluvia o cubiertos por anuncios de otros eventos. La foto de María Fernanda en los archivos policiales era solo una más entre cientos de casos abiertos sin resolver. El desierto seguía igual. Médanos que cambiaban de forma con el viento, rocas de lava que se calentaban bajo el sol, cactus que crecían lento y en silencio. Y en algún lugar entre todo eso, algo esperaba a ser descubierto. En marzo de 2011, 14 años después de la desaparición, el monzón llegó tarde y con fuerza. Las lluvias de verano en Sonora suelen ser intensas pero breves, concentradas en julio y agosto. Ese año, sin embargo, las tormentas se extendieron hasta septiembre y volvieron a aparecer en octubre con chubascos aislados que nadie esperaba. El agua corrió por arroyos que llevaban años secos, llenó pozos naturales, arrastró arena y piedras, reconfiguró el terreno de maneras impredecibles. En el gran desierto de Altar, las escorrentías abrieron grietas que antes estaban selladas con costras de lava y sedimento, dejando al descubierto bocas profundas que parecían haber estado ocultas desde siempre. Los guardaparques de la CONAMP notaron los cambios durante sus recorridos de noviembre. Había tramos de vereda que ya no eran seguros, zonas donde el suelo se había hundido varios centímetros, formaciones rocosas que mostraban fracturas recientes. Uno de los guardaparques más experimentados, un hombre de 50 años que llevaba más de 2 décadas trabajando en la región, decidió hacer un recorrido fuera de las rutas habituales para mapear los daños causados por las lluvias. Llevaba GPS, radio portátil, agua suficiente para todo el día y una libreta donde anotaba coordenadas y descripciones de cada hallazgo. Caminó hacia el este desde la brecha principal, atravesando una zona de médanos bajos y luego adentrándose en un sector de malpaís volcánico donde los saguaros crecían dispersos entre las rocas. El terreno era irregular, con piedras sueltas que obligaban a pisar con cuidado. A media mañana, mientras revisaba una grieta recién abierta en el suelo, notó algo más adelante que llamó su atención. A unos 30 metros de distancia, entre 2 saguaros altos y varios nopales extendidos, había una depresión circular en el terreno que no recordaba haber visto antes. Se acercó despacio, observando cada paso porque el suelo alrededor estaba fracturado y podía ceder. Cuando llegó al borde, se detuvo. Era la boca de un pozo profundo, de casi 2 metros de diámetro, con paredes de roca volcánica negra que bajaban en vertical hacia la oscuridad. Pero lo que más le impactó no fue la profundidad, sino lo que estaba suspendido justo en la boca del pozo. Un bulto cilíndrico, envuelto en lona deteriorada de color verde oliva apagado, amarrado con múltiples cadenas oxidadas que cruzaban de lado a lado, aseguradas con candados de distintos tamaños y modelos. El bulto estaba sostenido horizontalmente, como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado para que no cayera al fondo. Las cadenas se anclaban en las paredes del pozo mediante argollas de metal incrustadas en la roca, también muy oxidadas. El guardaparque sintió un escalofrío. No tocó nada. Sacó su radio y marcó al centro de coordinación. Reportó la ubicación exacta, describió lo que veía, pidió apoyo. Le dijeron que no se moviera de ahí, que esperara.
En menos de 2 horas llegaron 2 patrullas de la policía estatal, una unidad de protección civil y un equipo de criminalística. Acordonaron el área con cinta amarilla, tomaron fotografías desde todos los ángulos, midieron las dimensiones del pozo y del bulto, anotaron el estado de las cadenas y los candados. Nadie sabía qué había dentro ni cuánto tiempo llevaba ahí. El procedimiento fue lento y meticuloso. No podían simplemente cortar las cadenas y jalar el bulto hacia arriba sin más, porque cualquier movimiento brusco podría destruir evidencia o, peor aún, hacer que todo cayera al fondo del pozo. El equipo de criminalística decidió montar un trípode de rescate sobre la boca del pozo, con poleas y cuerdas industriales. Primero bajaron a un perito con arnés para inspeccionar los anclajes de las cadenas en las paredes de roca. El perito confirmó que las argollas estaban firmemente incrustadas, probablemente instaladas con taladro y resina, y que las cadenas tenían varios niveles de corrosión, señal de que llevaban años expuestas a la intemperie. Había manchas de óxido escurrido en la lona, y el material estaba tan deteriorado en algunos puntos que dejaba ver bultos indefinidos en el interior. Tomaron muestras de la corrosión, fotografiaron cada candado, numeraron cada cadena. Después de 2 horas de trabajo cuidadoso, lograron asegurar el bulto con cuerdas adicionales conectadas al trípode. Cortaron las cadenas una por una con una sierra manual para no generar chispas y comenzaron a subir el bulto lentamente. Pesaba menos de lo esperado. Cuando finalmente estuvo fuera del pozo, lo colocaron sobre una lona limpia extendida en el suelo. Midieron aproximadamente 1,60 m de largo, 50 centímetros de diámetro en la parte más ancha. La lona externa estaba amarrada con mecate grueso en los extremos y reforzada con cinta adhesiva industrial que se había deshecho casi por completo. Decidieron no abrirlo en el sitio. Lo trasladaron en una camioneta cerrada hasta las instalaciones de criminalística en Hermosillo, donde podrían trabajar en condiciones controladas. La noticia corrió rápido entre los círculos policiales, pero no se filtró a la prensa de inmediato. Querían saber qué había dentro antes de generar especulación pública. En el laboratorio, con guantes, mascarillas y cámaras grabando cada paso, comenzaron a deshacer los amarres externos. La lona estaba rígida por la humedad y el tiempo, se rompía en pedazos al intentar desenrollarla. Debajo había otra capa de plástico grueso, también deteriorado, y dentro de esa capa encontraron objetos personales. Una credencial del IFE de los años 90, con la foto de una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa amplia. El nombre, María Fernanda Salcido. Fecha de nacimiento, 1971. Dirección, una colonia de Hermosillo. También había un reloj digital de pulsera, detenido, con la pantalla rota. Un pañuelo de tela azul, con bordados florales en las esquinas. Una cámara desechable marca Kodak, con el rollo todavía dentro. Y una pequeña libreta de notas con páginas hinchadas por la humedad, casi ilegibles. Los peritos se miraron entre sí. Revisaron la base de datos de personas desaparecidas. El nombre apareció de inmediato, reportada como extraviada en marzo de 1997, última vez vista en el Gran Desierto de Altar, 14 años atrás. Llamaron al agente que había llevado el caso en su momento, ya retirado pero aún localizable. Le explicaron lo que habían encontrado. Él recordaba el caso perfectamente. Les dio el contacto de los padres. Esa tarde, un agente de la policía estatal tocó la puerta de una casa en Hermosillo. Los padres de María Fernanda, ahora con canas y arrugas más pronunciadas, abrieron la puerta y vieron el uniforme. Supieron de inmediato que algo había pasado. El agente les pidió permiso para entrar, se sentó con ellos en la sala y con voz calmada les explicó que habían localizado pertenencias de su hija en el desierto. No dijo más detalles, solo que necesitaban confirmar algunos elementos antes de proceder. Les mostró fotos de la credencial, del pañuelo. La mamá lo reconoció de inmediato. Era el pañuelo que ella misma le había regalado a María Fernanda en su cumpleaños de 1996. Las preguntas empezaron a acumularse más rápido que las respuestas.
¿Quién había envuelto esos objetos en lona y los había suspendido con cadenas en la boca de un pozo volcánico? ¿Por qué usar tantos candados y tantas capas de seguridad? ¿Cuándo se había hecho eso? ¿En 1997 o años después? ¿Había alguien más involucrado? La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tomó el caso de inmediato. Abrieron una línea de investigación formal, asignaron a un equipo especializado en casos complejos y comenzaron a rastrear cada elemento recuperado. Los candados eran de marcas comerciales comunes, algunos fabricados en la década de los 90, otros de modelo más reciente, lo que sugería que no todos habían sido colocados al mismo tiempo. Las cadenas eran de acero galvanizado, del tipo que se vende en ferreterías para uso industrial o agrícola. Visitaron tiendas en Caborca, Puerto Peñasco y Hermosillo, preguntando por registros de venta de cadenas y candados en grandes cantidades, pero muchos de esos negocios no guardaban facturas de hacía más de 5 años, y los que las tenían no mostraban nada fuera de lo común. El análisis de la corrosión en las cadenas indicó que habían estado expuestas a ciclos de humedad y sequedad durante varios años, coherente con el clima del desierto. Sin embargo, las capas de óxido no eran uniformes. Algunas secciones estaban más deterioradas que otras, lo que podría significar que habían sido manipuladas en distintos momentos. Los sedimentos acumulados en la lona también fueron analizados. Contenían partículas de arena, polvo volcánico, restos de materia vegetal seca y trazas de sales minerales coherentes con el entorno del gran desierto de Altar. No había evidencia de que el bulto hubiera sido trasladado desde otro lugar. Todo apuntaba a que había estado en ese pozo desde el principio, o al menos desde poco después de la desaparición. Revisaron el rollo de la cámara desechable en un laboratorio fotográfico especializado. Las imágenes estaban veladas por el tiempo y la humedad, pero lograron recuperar algunas tomas parciales. Dunas bajo el sol, sombras alargadas de saguaros, un horizonte borroso con montañas al fondo. La última foto mostraba un primer plano de arena con una marca indefinida, como si la cámara hubiera caído al suelo antes de ser guardada. Nada en las imágenes revelaba presencia de otras personas. La libreta de notas estaba casi destruida. Las páginas se deshacían al tocarlas. La tinta se había corrido hasta volverse ilegible. Solo pudieron rescatar fragmentos de palabras: regreso, agua, mirador, frases incompletas que no aportaban mucho. El reloj digital marcaba las 2:47, pero no había forma de saber si era de la tarde o de la madrugada. Entrevistaron nuevamente a los excursionistas que habían visto a María Fernanda el día de su desaparición. Algunos ya no vivían en Sonora, otros apenas recordaban el caso. Uno de ellos, el que formaba parte del grupo de 4 personas que la saludó en la vereda, dijo que ella parecía tranquila, que caminaba con paso firme, que no daba señales de estar perdida o en problemas. También revisaron reportes de actividad en el área durante 1997 y los años siguientes, permisos de tránsito, registros de campamentos, denuncias de actividades ilícitas. Hubo algunos reportes de cazadores furtivos operando en zonas cercanas y un par de menciones sobre tráfico menor de contrabando a través de brechas poco vigiladas, pero ninguno de esos casos tenía conexión directa con María Fernanda. La hipótesis más sólida que manejaban los investigadores era compleja y perturbadora. María Fernanda se había extraviado en el desierto en marzo de 1997, posiblemente cayendo en una de las muchas grietas ocultas bajo costras frágiles de arena y lava. Esas fisuras volcánicas son comunes en el gran desierto de Altar, algunas con profundidades de varios metros, y no siempre son visibles hasta que alguien pisa encima y el suelo cede. Si ella había caído en una de esas grietas, su cuerpo habría quedado atrapado en el fondo, lejos de las rutas de búsqueda. Pero eso no explicaba las cadenas, los candados, la lona. Alguien en algún momento posterior había encontrado algo relacionado con María Fernanda, lo había envuelto con cuidado y lo había asegurado en la boca de un pozo diferente, usando un sistema elaborado de anclajes. ¿Por qué?
Una posibilidad era que alguien hubiera descubierto pertenencias de ella dispersas en el desierto, quizás meses o años después de la desaparición, y hubiera decidido ocultarlas por razones que solo esa persona conocía. Otra posibilidad, más oscura, era que alguien la hubiera encontrado herida o desorientada, y en lugar de ayudarla, hubiera participado en su ocultamiento. O tal vez alguien que transitaba por la zona en actividades ilícitas, que no quería involucrarse con autoridades, había tropezado con evidencia y la había enterrado de esa manera para evitar problemas. Ninguna de esas hipótesis era reconfortante. Los padres de María Fernanda enfrentaron la noticia con una mezcla de alivio y angustia. Por un lado, después de 14 años, tenían algo concreto, prueba de que su hija había estado ahí, de que no se había ido voluntariamente a otra ciudad ni había cambiado de identidad. Por otro lado, el misterio seguía abierto y la imagen del bulto suspendido con cadenas les quitaba el sueño. En las noches, la mamá se despertaba con pesadillas donde veía a su hija atrapada en la oscuridad, sola, llamando por ayuda que nunca llegó. Los medios de comunicación locales empezaron a hablar del caso cuando la Fiscalía decidió hacer un llamado público solicitando información. Publicaron una nota breve en periódicos de Hermosillo y Caborca, con una foto antigua de María Fernanda y una descripción general de las circunstancias. Pedían que cualquier persona que hubiera transitado por el Gran Desierto de Altar entre 1997 y 2011 y que recordara haber visto algo inusual, se comunicara con las autoridades. También pidieron información sobre la venta de cadenas y candados en grandes cantidades durante ese periodo. Llegaron algunas llamadas, pero la mayoría eran pistas vagas o sin fundamento. Un hombre dijo haber visto luces extrañas en el desierto en 1999, pero no pudo dar coordenadas ni detalles verificables. Una mujer reportó haber encontrado ropa abandonada cerca de un arroyo seco en 2003, pero cuando investigaron resultó ser material descartado por migrantes en tránsito. Otro hombre que trabajaba en una ferretería de Puerto Peñasco recordaba haber vendido cadenas a un cliente que le pareció nervioso, pero no recordaba el año ni tenía factura. Nada de eso llevaba a ningún lado. En paralelo, los peritos forenses continuaron con análisis más profundos. Revisaron las argollas de metal incrustadas en las paredes del pozo, intentando determinar cuándo habían sido instaladas. Las marcas de taladro en la roca eran antiguas, pero el tipo de broca usada no era exclusivo de ninguna herramienta específica. Buscaron huellas dactilares en los candados, pero la corrosión las había borrado por completo. Analizaron fibras de la lona en busca de ADN, pero el tiempo y la exposición al ambiente habían degradado cualquier rastro biológico útil. A medida que pasaban las semanas, la investigación empezó a toparse con límites concretos. No había cámaras de vigilancia en el desierto, no había testigos directos del momento en que el bulto fue colocado, no había registros comerciales que conectaran a ninguna persona específica con el lugar exacto del hallazgo. Las brechas que atravesaban esa zona eran de acceso libre, transitadas por excursionistas, cazadores, biólogos de campo, trabajadores de ranchos cercanos y ocasionalmente por personas involucradas en actividades que preferían mantener en privado. Rastrear a cada individuo que había pasado por ahí durante 14 años era una tarea imposible con los recursos disponibles. La Fiscalía General de Justicia del Estado decidió ampliar el enfoque de la investigación. Contactaron a antropólogos forenses y especialistas en perfilación criminal para revisar el caso desde otros ángulos. Uno de los expertos consultados sugirió que el uso de múltiples candados y cadenas cruzadas en distintos niveles podía indicar un comportamiento obsesivo o excesivamente controlador, propio de alguien que quería asegurarse de que lo que fuera que estaba dentro del bulto no se moviera, no cayera al fondo del pozo y no fuera accesible fácilmente por terceros. Eso no implicaba necesariamente un acto de violencia directa contra María Fernanda, pero sí revelaba un nivel de planeación y meticulosidad que no encajaba con un acto impulsivo o accidental. También revisaron bases de datos nacionales de casos similares en otras regiones de México, buscando patrones comparables.
ocultamientos elaborados en lugares remotos, uso de cadenas o amarres complejos, pozos naturales o cuevas usados como sitios de depósito. Encontraron algunos casos aislados en estados como Chihuahua, Coahuila y Durango, pero ninguno compartía las mismas características específicas del hallazgo en Sonora. Cada caso tenía su propia lógica interna, sus propias circunstancias particulares, y no había evidencia de que estuvieran conectados entre sí. Mientras tanto, en Hermosillo, los padres de María Fernanda intentaban procesar emocionalmente todo lo que estaba sucediendo. Habían vivido 14 años en una especie de limbo, sin saber si su hija seguía viva en algún lugar lejano o si había fallecido el mismo día que desapareció. Ahora tenían respuestas parciales. Sabían que María Fernanda había llevado esos objetos consigo, que en algún momento terminaron en ese pozo, que alguien los había asegurado ahí de manera deliberada. Pero no sabían qué le había pasado exactamente a ella, ni cómo, ni quién más había estado involucrado en esa cadena de eventos. La mamá empezó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas, algo que nunca había hecho durante los primeros años, porque mantenía la esperanza de que María Fernanda simplemente regresaría un día. Ahora, compartir su historia con otras personas que entendían el peso de esa ausencia prolongada le daba un pequeño alivio. El papá, por su parte, se volcó en exigir respuestas concretas a las autoridades. Asistía cada semana a las oficinas de la Fiscalía, preguntaba por avances en el análisis de evidencias, pedía copias de los informes periciales, insistía en que no dejaran el caso sin seguimiento. Los agentes le explicaban con paciencia que estaban haciendo todo lo técnicamente posible, pero que algunos casos simplemente no arrojan todas las respuestas que las familias necesitan. Eso no le bastaba, y lo dejaba claro cada vez que podía. En el desierto, el pozo donde se había encontrado el bulto fue sellado temporalmente con una reja metálica soldada y señalización de advertencia visible desde varios metros de distancia, para evitar que algún visitante desprevenido pudiera acercarse demasiado y sufrir un accidente. Los guardaparques de la CONAMP intensificaron sus recorridos en la zona, prestando especial atención a cualquier estructura sospechosa, marcas en el terreno o señales de actividad humana reciente fuera de las rutas establecidas. También reforzaron las recomendaciones que daban a los visitantes al inicio de cada temporada. Registrarse en el punto de acceso antes de entrar, llevar dispositivos GPS con baterías cargadas, no caminar solos en áreas remotas, informar siempre la ruta planeada y la hora estimada de regreso, cargar agua suficiente para el doble del tiempo previsto. Esas medidas no traerían de vuelta a María Fernanda, pero podían evitar que otra familia pasara por lo mismo. Durante los meses siguientes, se organizaron algunas búsquedas adicionales en áreas cercanas al pozo, utilizando perros entrenados en rastreo de evidencia y equipos especializados con detectores de metales, con la esperanza de encontrar algo más: prendas de ropa, la mochila completa, otros objetos personales, cualquier cosa que ayudara a llenar los espacios vacíos de la historia. Peinaron un radio de varios kilómetros alrededor del sitio, revisando grietas, arroyos secos, acumulaciones de roca. No encontraron nada que pudiera vincularse directamente con María Fernanda. El desierto, que había guardado ese secreto durante 14 años, no parecía dispuesto a entregar más piezas del rompecabezas. Los medios de comunicación locales cubrieron el caso durante algunas semanas, publicando artículos que especulaban sobre posibles explicaciones, entrevistas con expertos en desapariciones, mapas del área donde fue localizado el bulto. Algunos medios sensacionalistas intentaron darle un ángulo más dramático, usando títulos como El enigma de las cadenas en el desierto o Misterio sin resolver en Sonora. Pero la familia de María Fernanda pidió públicamente que se respetara su dolor y se evitara convertir el caso en un espectáculo. Los periodistas más responsables atendieron esa solicitud y mantuvieron un tono informativo y mesurado. Para finales de 2011, el caso seguía formalmente abierto en los archivos de la Fiscalía, clasificado como desaparición de persona con hallazgo de evidencia material,
pero sin identificación de responsables ni claridad definitiva sobre las circunstancias exactas de lo ocurrido. La pregunta central seguía flotando sin respuesta. ¿Quién había colocado esas cadenas alrededor del bulto y por qué lo había hecho de esa manera tan elaborada? Había sido alguien que encontró a María Fernanda en problemas y, en lugar de ayudarla o reportar el hallazgo, actuó de forma incomprensible. ¿O había sido alguien que simplemente tropezó con sus pertenencias años después de su desaparición y decidió ocultarlas por razones que solo esa persona conocía? Tal vez por miedo a involucrarse con autoridades o por estar realizando actividades ilícitas en la zona y no querer ser rastreado. Las hipótesis continuaban abiertas, ninguna descartable por completo, ninguna comprobable más allá de toda duda. Los investigadores archivaron temporalmente el expediente físico, pero dejaron instrucciones claras de reabrirlo de inmediato si surgía cualquier pista nueva, cualquier testimonio relevante, cualquier dato que pudiera aportar luz sobre lo sucedido. Los padres de María Fernanda continuaron visitando el desierto en los años siguientes, aunque con menos frecuencia que antes. Ahora lo hacían con la certeza dolorosa de que ese lugar, de alguna manera que no terminaban de comprender, había sido parte importante de la historia final de su hija. Llevaban flores silvestres que colocaban cerca de la reja que sellaba el pozo, no como altar ni como santuario, simplemente como gesto privado de recuerdo. No buscaban respuestas mágicas ni consuelo espiritual. Solo querían estar cerca del último lugar donde se había encontrado algo de ella. Con el paso de los meses y luego de los años, el caso de María Fernanda Salcido se fue asentando en un lugar incómodo dentro del sistema de justicia. Ni cerrado ni activamente perseguido, sino suspendido en una especie de espera indefinida. Los expedientes seguían ahí, en un archivero metálico de las oficinas de la Fiscalía en Hermosillo, entre cientos de otros casos que tampoco habían llegado a una conclusión satisfactoria. Cada cierto tiempo, cuando algún agente nuevo revisaba el archivo o cuando los padres insistían en preguntar, se hacían algunas verificaciones menores. Llamadas a ferreterías que ya habían cerrado, consultas a bases de datos que no arrojaban coincidencias, entrevistas breves con personas que en realidad no recordaban nada útil. Pero nada de eso movía la aguja hacia una resolución real. En 2013, 2 años después del hallazgo, un equipo de estudiantes de criminología de la Universidad de Sonora solicitó permiso para analizar el caso como parte de un proyecto académico sobre desapariciones en zonas rurales. Revisaron todos los documentos disponibles, hicieron sus propias hipótesis, presentaron un informe final donde proponían 3 escenarios posibles, cada uno con sus variantes y probabilidades estimadas. El trabajo fue riguroso, bien fundamentado, pero al final no aportó información nueva que no se hubiera considerado antes. Sirvió, al menos, para mantener el caso en la memoria institucional, para que no quedara completamente olvidado en algún rincón burocrático. Los padres de María Fernanda envejecieron de manera visible durante esos años. El papá se jubiló de su trabajo en 2015 y dedicó parte de su tiempo libre a organizar pequeñas campañas de prevención en escuelas secundarias de Hermosillo, hablándoles a los jóvenes sobre la importancia de no salir solos a lugares remotos, de avisar siempre a alguien dónde estarán, de llevar equipo adecuado. No lo hacía desde la amargura ni desde el resentimiento, sino desde la convicción de que si su experiencia podía evitarle a otra familia pasar por lo mismo, valía la pena el esfuerzo. La mamá, por su parte, siguió asistiendo al grupo de apoyo y eventualmente se convirtió en una de las coordinadoras, ayudando a otras madres y padres que acababan de perder a alguien y no sabían cómo seguir adelante. En 2018, 21 años después de la desaparición, un periodista independiente de Ciudad de México publicó un reportaje largo en una revista digital sobre casos de desapariciones no resueltas en el norte del país. Incluyó la historia de María Fernanda, con entrevistas a los padres, fotos del desierto, fragmentos de los informes periciales. El artículo tuvo cierta circulación en redes sociales, generó algunos comentarios, pero no produjo pistas nuevas. Lo que sí logró fue visibilizar el caso ante un público más amplio.
Recordarle a la gente que detrás de cada estadística hay nombres, rostros, familias que siguen esperando. Para 2020, cuando la pandemia trastocó la vida cotidiana de todos, muchos trámites administrativos se detuvieron o se ralentizaron aún más. Los padres dejaron de ir con tanta frecuencia a las oficinas de la Fiscalía, no porque hubieran perdido interés, sino porque las restricciones sanitarias complicaban todo. Cuando finalmente pudieron regresar en 2021, les informaron que el caso seguía técnicamente abierto, pero que sin nuevas evidencias o testimonios, no había mucho más que pudiera hacerse desde el punto de vista investigativo. Les sugirieron, con la mejor intención posible, que trataran de encontrar alguna forma de cerrar ese capítulo emocionalmente, aunque la justicia formal no hubiera llegado. Ese consejo, bien intencionado como era, les sonó hueco. ¿Cómo cerrar algo que nunca había tenido un final claro? En 2024, 27 años después de aquel domingo de marzo en que María Fernanda salió de su casa con la mochila al hombro y la gorra puesta, los padres seguían vivos, seguían juntos, seguían recordando. Ya no iban al desierto con tanta frecuencia, las rodillas ya no aguantaban las caminatas largas, el calor se sentía más pesado. Pero cada 15 de marzo, aniversario de la desaparición, se sentaban en la sala de su casa, miraban las fotos viejas y hablaban de ella en voz baja. Hoy, el gran desierto de Altar sigue siendo lo que siempre fue. Un paisaje inmenso y árido, donde la vida crece despacio y el tiempo se mide de otra manera. Los saguaros siguen levantándose hacia el cielo con sus brazos torcidos. Los médanos se mueven con el viento. Las rocas de lava negra absorben el calor del día y lo devuelven por las noches. El pozo donde se encontró el bulto con las pertenencias de María Fernanda sigue sellado con la reja metálica, ahora más oxidada que antes, cubierta parcialmente por arena y polvo. Los guardaparques pasan cerca durante sus patrullajes, revisan que la señalización siga en su lugar y continúan con su trabajo diario de proteger el área y asistir a los visitantes que llegan buscando naturaleza y silencio. La investigación oficial permanece abierta en los archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El expediente sigue disponible para consulta si aparece algún testigo nuevo, si alguien recuerda algo que no dijo en su momento, si algún avance tecnológico permite reanalizar las evidencias desde otro ángulo. Pero después de casi 3 décadas, las probabilidades de que eso suceda son cada vez menores. Los agentes que llevaron el caso en 2011 ya se jubilaron o fueron reasignados a otras áreas. Los peritos que analizaron las cadenas y los candados han trabajado en cientos de otros casos desde entonces. La memoria institucional se diluye con el tiempo, aunque los documentos permanezcan guardados. Los padres de María Fernanda, ahora en sus 70 años, han aprendido a vivir con una herida que nunca terminó de cerrar. No encontraron las respuestas completas que buscaban. No supieron exactamente qué le pasó a su hija, ni quién estuvo involucrado en el ocultamiento de sus pertenencias. Pero sí encontraron maneras de darle sentido al dolor, ayudando a otras familias, compartiendo su historia para que otros tomaran precauciones, manteniendo viva la memoria de María Fernanda, no como víctima anónima, sino como la persona que fue, con sus rutinas, sus gustos, su necesidad de caminar sola por el desierto los domingos. La pregunta que quedó flotando desde 2011 sigue sin respuesta definitiva. ¿Quién aseguró ese bulto con tantas cadenas y candados? ¿Y por qué lo dejó suspendido en la boca de aquel pozo? Pudo haber sido alguien que actuó por miedo, alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y tomó decisiones incomprensibles. Pudo haber sido alguien involucrado en actividades que no quería que se investigaran. Pudo haber sido incluso alguien que creyó estar haciendo lo correcto bajo una lógica distorsionada que solo esa persona entendía. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Ninguna cierra el círculo de manera limpia. Las autoridades estatales y federales siguen recibiendo casos de desapariciones cada año. Sonora, como otros estados del norte, enfrenta desafíos complejos relacionados con la seguridad, el tránsito por rutas remotas,
la dificultad de cubrir territorios extensos con recursos limitados. El caso de María Fernanda es uno entre muchos, pero cada uno representa una historia única, una familia que espera, una vida interrumpida. Si alguien tiene información sobre lo ocurrido en el Gran Desierto de Altar en marzo de 1997, o sobre el origen de las cadenas y candados localizados en 2011, puede comunicarse de manera anónima con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora o con las líneas de denuncia disponibles en el sitio web oficial. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser relevante. Los años pasan, pero las preguntas permanecen. Suscríbete y activa la campanita para más historias reales que necesitan ser contadas.